En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste.
hasta ahí nomás, hasta el versículo 5 vamos a leer. Este es un salmo de confianza hacia el Señor. Este es un salmo que nos lleva a que nosotros podamos confiar más en Él. Podamos tener siempre la confianza, así como estuvo con nuestros padres, así como estuvo con las personas quienes estuvieron con nosotros, quizás ahora ya no están, con las personas quienes nos llevaron a Dios. Dice la palabra del Señor, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas, dice, ¿no? Entre los padres esperaron que tú los libraste. Entonces, este es un salmo para nosotros, el cual nos dice en esta mañana que debemos de seguir confiando en el Señor. Amén. Y de esta manera vamos a seguir alabando su nombre y lo vamos a hacer con los coros. Vamos a alabarle contentos, alegres y gozosos, porque Él vive para siempre y por siempre. Amén. Porque tú eres grande, Jesús, te alabamos, Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Y a su nombre.
Señor Dios Padre Celestial, te damos lo mejor, Jesús, de nuestra alabanza. Te damos lo mejor. Bendito eres Jesús, bendito eres Señor Dios Todopoderoso. Queremos escuchar tu palabra, Jesús. Queremos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y te bendecimos y te damos la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas a Jesús. De esta manera nos preparamos todos para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, y queremos recibir tu palabra. Buenos días a todos, me gusto verlos aquí reunidos hoy domingo, siendo el día del Señor, cumpliendo la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer, de congregarnos en su casa, porque es eso lo que le agrada a Dios, para alabarle, adorarle y escuchar su mensaje que Él tiene para nuestras vidas. Y bien, hemos comenzado la serie Las promesas del reino de Dios, los miércoles. Hoy quiero hablar un poco acerca de sus promesas que están en la Biblia para nosotros que creemos en Él. Así que las promesas de Dios en la Biblia son nuestra garantía inalterable de su carácter fiel, de su amor y su soberanía de Dios hacia con nosotros, y donde también están enfocadas la salvación, la provisión, la protección y la vida eterna para los creyentes. Pero estas promesas que suman un aproximado de más de 7,000 promesas que hay en la Biblia, son el sí en Jesucristo, para aquellos que creemos en Él. Algunos se han cumplido en su primera venida y otras se cumplirán en su segunda venida, pero sirven como un ancla segura para nuestra fe y esperanza y fortaleza diaria del creyente.
Y estas promesas son el fundamento de nuestra fe, porque son la voz de Dios revelada, que fortalece la confianza, la seguridad y nos da ese amor hacia Él constante. Y tiene también un cumplimiento seguro, porque Dios no es hombre para mentir. Sus promesas son firmes y cumplen su propósito a través de toda la historia que lo hemos visto en la palabra. Pero también sabemos que hay promesas incondicionales y condicionales. Algunas promesas son inalterables. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Abraham. Esa era una promesa que incondicional, que se iba a cumplir sí o sí, porque iba a cumplir con el propósito de Dios de salvación para muchos de nosotros que creemos en Él, mientras que otras promesas sí son condicionales, porque dependen de la obediencia o la fe del creyente. Pero todas las promesas están centradas en Jesús. ¿Por qué? Porque vinieron cuando Él vino a este mundo, se cumplieron en Él y se van a cumplir en Él. Y todas tendrán su cumplimiento final en Jesucristo, en su segunda venida. Y entre estas promesas tenemos también las más destacadas y relevantes en la Biblia, que son la salvación, son el perdón, son la provisión. Dios promete proveernos. Dios promete también darnos su presencia, su paz. Esa paz que el mundo no te puede ofrecer, así tengas lo que tengas, así seas millonario, rico, solamente hay una paz interior que solo puede suplirla Dios. Ese vacío ese vacío se me fue la palabra, la cosa que habla de la existencial, ese vacío existencial que la gente tiende a caer, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué soy yo aquí en este mundo? La respuesta la tiene Dios y te da esa paz que viene de Él. También están las promesas de fortaleza y su promesa de una vida abundante, como lo hemos visto el miércoles, ¿no? De la abundancia que Jesús nos vino a dar en todas las áreas de nuestra vida. Así que las promesas de Dios nos invitan a construir la vida sobre su palabra, en lugar de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando, confiando siempre en su tiempo perfecto. E incluso cuando las respuestas a veces parecen retrasarse, ¿no? Parece como que Dios no llega a tiempo, pero Dios siempre llega a tiempo, sino que nosotros somos los apresurados e impacientes. Dios tiene todo, dice la palabra que todo tiene su tiempo, y es en el tiempo de Dios y en el tiempo perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que la fidelidad del Señor es nuestra garantía para poder alcanzar sus promesas, y de que cumpliremos nuestro propósito en Él. Así que Dios tiene buenos planes para nosotros. Eso no lo dudemos, ¿no? Si tú estás aquí, no estás por casualidad, sino porque Él ya te predestinó para que estuvieras aquí, porque tú eres parte de su plan. Para Dios no hay casualidades, ¿no? Y no solamente para que tú seas salvo, sino para que tú y tu familia seas salvos. Por eso es que proveyó como un lugar, porque Él lo tiene todo planeado, y Él sabe que en su momento Él va a tener a tu familia. Y un lugar amplio, ¿no? Que se va a llenar con los nuestros. Entonces todo está dentro del plan que cumple con el propósito de Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa a veces con algunos de nosotros?
que muchas veces le atribuimos a Él nuestros problemas o lo malo, porque en la vida es normal que nosotros pasemos por momentos difíciles y de adversidad, pero en medio de ellos nosotros tenemos que confiar de que el Señor nos fortalece para salir victoriosos de esas pruebas, de esos problemas en los que algunas veces nos metemos por nuestras imprudencias también y decisiones equivocadas. Pero hay que tener en cuenta de que las pruebas son temporales, pero su fidelidad de Dios es eterna para nosotros, y podemos nosotros estar seguros de vivir confiados en que todo nos ayuda para bien. Porque mira lo que dice Santiago 1, versículos del 12 al 15. Dice, bienaventurado el varón, o sea, doblemente dichoso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que es una prueba, toda tentación es una prueba para fortalecer nuestra fe y para superarla. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, estamos en Santiago 1, versículos del 12 al 15, 12-15, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos coronas que Dios ha prometido para nosotros. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque los hay. Ya la Biblia lo advirtió, que muchas veces las personas le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas o de las circunstancias que nos pasan en la Biblia. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la palabra concupiscencia son nuestros malos deseos que vienen en nosotros por nuestra naturaleza caída desde Adán y Eva, el pecado original. Por eso es que Pablo nos advirtió, ¿no?, de que muchas veces la lucha es contra nosotros mismos, porque con nuestra carne queremos ir para las cosas de la carne, y con nuestro espíritu queremos adorar a Dios. Hay una lucha interna en nosotros. Es por eso que Dios nos manda siempre a buscar su presencia, a practicar los hábitos cristianos, ¿no?, que es la lectura de su palabra, nuestro devocional, la oración, el ayuno, el congregarnos, el reunirnos entre semana para seguir compartiendo su palabra, el hacer su obra tanto en la iglesia como fuera. ¿Por qué? Porque esos hábitos fortalecen la fe del cristiano para no caer en tentaciones y no caer bajo nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos que están en nosotros, en nuestro corazón. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, nuestro malo deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte o el desánimo. Tal vez nosotros, que ya somos salvos, no flota en nosotros nuestra muerte física. Tal vez puede relucir en nosotros a través del desánimo o una muerte espiritual. No es de que tú perdiste tu salvación o ya moriste espiritualmente cuando tú pecaste. No. Lo que pasa es que acá habla en nosotros de una muerte espiritual, un desánimo ya por las cosas de Dios, cuando el pecado ya se puede decir, concebido a través de la tentación. Quiero poner en claro que la tentación no es pecado. Cuando caemos en tentación, ahí es pecado, ahí caemos en el pecado, y ahí es donde viene para el cristiano una muerte espiritual, un desánimo.
un desánimo de que piensan de que Dios, o a veces se nos mete en la cabeza de que Dios no nos perdona porque hemos caído en lo mismo, o de que ya nuestros hermanos también ya nos ven diferentes. No. Aquí el que perdona es Dios, porque se lo dijo a Pedro: ¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Es por eso que dice: son nuevas sus misericordias cada día. Pero hermano, si yo sigo cayendo, tú ven y pide perdón a Dios. Ese es un trato entre tú y Dios. Dios ha dicho que Él te perdona, que vengas a Él. Los demás nosotros no podemos por qué juzgar ni condenar. Dios sabe la condición de cada persona. Si has caído en el mismo pecado de siempre, tal vez algunos hermanoides te puedan condenar, pero Dios no te condena. Dios más bien quiere que vengas a Él para ayudarte con ese pecado que tú estás luchando. No te condena, quiere que vengas a Él, porque son nuevas sus misericordias cada día. Es por eso que Él, cuando nos salvó, nos dijo que Él nos perdonó todos nuestros pecados, porque sabía que íbamos a caer tarde o temprano en algunas tentaciones, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A menudo las personas que viven para Dios siempre se preguntan: ¿por qué todavía tienen que soportar más tentaciones? ¿Las tienta Dios? ¿Nos da esas tentaciones Dios? Porque Dios prueba a las personas, pero Él no las tienta para conducirlas a pecar. Permite que Satanás las tiente, así con el fin de refinar su fe y ayudarles a que crezcan espiritualmente y en la búsqueda de Cristo. ¿No? Dios usa muchas veces lo malo de nosotros para bien nuestro. Lo usa, por eso es que a veces permite que el mal, a veces, o el diablo nos tiente para que nuestra fe sea fortalecida, porque si no hay oposición, si no hay una lucha, ¿cómo nuestra fe va a ser fortalecida? Si nuestra fe no pasa por el oro, y el oro, para que sea refinado, tiene que pasar por fuego, y es a través del fuego donde es probado el oro y refinado. ¿Cómo nosotros vamos a ser perfeccionados? ¿Cómo nosotros vamos a ser probados? Entonces son pruebas que a veces la misma vida nos da, el enemigo nos da, o a veces Dios permite para encaminarnos a fortalecer nuestra fe. Las tentaciones también son parte de esa prueba, no con el fin de que tú caigas, pero sí para que tú seas fortalecido en esa fe. Cuando el cristiano, cuando la persona es superada por la tentación, dice que su fe es fortalecida. Pero no diga que es tentado por parte de Dios, como dice la Escritura. Así que nosotros podemos soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y si decidimos actuar también en obediencia a su palabra. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Según de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de la palabra de Dios es vital para el cristiano. 4. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, de las cuales nosotros debemos conocer. Dice: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De nuevo,
nuestros malos deseos. Entonces, cuando el Señor promete algo, lo hace grande. Y la mejor forma de nosotros ser partícipes de sus promesas es teniendo fe en ellas y conociéndolas. ¿En qué nosotros estamos creyendo en esta temporada, en este nuevo año que ya empezó? ¿Estamos creyendo en las malas noticias que el mundo nos ofrece y que nos hacen dudar a veces de las promesas de Dios? Porque las malas noticias nos hacen dudar a veces de su palabra y nos desaniman. Pero es a través de su palabra que reafirmamos nuestra confianza en sus planes que Dios tiene para nosotros. Y el Señor tiene promesas para cada área de nuestra vida, solo que nosotros debemos de creerlas de todo corazón para que se cumplan en nuestra vida. Jesús ya pagó el precio para que la voluntad de Dios se establezca en nosotros, porque nada ni nadie va a poder evitar que nosotros seamos bendecidos por Él. Es más, ya lo somos, porque Él ya nos dio la salvación y la vida eterna. Ya con esas promesas que son seguras en el cristiano, ya es como para nosotros vivir tranquilamente, sin miedo a la muerte, ¿no? Pero muchas veces cuando dejamos de conocer sus promesas, nos enfrascamos o nos dejamos llevar por las cosas que pasan en este mundo. Pero cuando tú te pones a meditar y examinar sus promesas, tú dices, ¿por qué me preocupo por esto? ¿Por qué me preocupo por la comida y el vestido? ¿Por qué me preocupo por esto que me va a pasar? Si yo ya tengo su salvación y vida eterna en Él, que es lo más importante que la persona no tiene. La persona que no conoce a Dios está de miedo a la muerte y no sabe qué más le pueda suceder. No sabe si su misma conciencia le dice que no está bien con Dios y que no va a ir a un buen lugar. Pero necesita conocer el verdadero amor de Dios, las buenas noticias de salvación para su vida. Y es así que nosotros podemos vivir tranquilos sirviéndole al Señor, no de una forma perfecta, pero vamos camino hacia la imagen perfecta de nuestro Salvador. Aunque a veces caigamos en tentaciones, en pecados, pero estamos sujetos de Él, estamos siempre guiados por Él. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos forma y nos tiene paciencia como el alfarero hacia el barro, ¿no? Pero tenemos la seguridad que estamos en sus manos, porque si Él lo prometió, Él no te va a dejar. Por eso Él siempre dice, ven tal cual tú estés, porque Él nos quiere ayudar, Él nos quiere seguir formando. Él sabe la condición que nos encontramos. Pero Él nos quiere mostrar lo que Él tiene para nosotros, su plan de vida para cada uno de nosotros, sus buenos propósitos, y se va a cumplir. Como te lo decía en un comienzo, tú no estás aquí por casualidad, sino que a través de ti Dios va a hacer una obra maravillosa en tu familia, en los tuyos, en tus amistades. Pero todo requiere de un proceso. Muchas veces nosotros nos queremos saltar el proceso, pero no es así, o perdemos la paciencia, pero debemos de vivir nuestros procesos. Así lo dice la Escritura, ¿no? En la paciencia es formada también nuestra fe. Entonces, todo viene por medio de Jesús, sus promesas. Ahora nos toca creer en sus promesas, que están en su palabra, para nosotros poderlas alcanzar para nuestra vida. Y como dice en Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, no los impacientes, los que quieren las cosas ya que se resuelvan. Señor, yo te dije que trataras conmigo, pero ya pasaron tantos años y nada. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios trata con nuestra paciencia, pero si tú esperas en Él
Él te va a dar nuevas fuerzas. Ahora habla de nuevas fuerzas cuando tú ya hayas desgastado las fuerzas que tienes. Dios te da nuevas fuerzas. Pero si no te gastas las fuerzas que tienes haciendo su obra, sirviéndole, más bien las gastas en otras cosas, ¿cómo Dios te va a dar nuevas fuerzas? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, serán renovados como las águilas. Acá hay una historia acerca del águila, cómo es renovado, ¿no? Ustedes lo saben. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque nuestras fuerzas vienen de Él. Aquí está hablando de una ayuda, de unas fuerzas sobrenaturales. No sé si ustedes lo han vivido, pero usted ha llegado cansada del trabajo y aún así ha venido a hacer la obra de Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? Por estas fuerzas que Dios nos da. Cuando nosotros tenemos nuestro espíritu siempre lleno de Dios, sacamos fuerzas sobrenaturales de donde sea, y Él nos las da. ¿No? Él nos la da. Dice que vamos a ser rejuvenecidos como el águila. Y en todo, la vez pasada estaba entrenando con unos niños y me preguntan, profesor, ¿usted cuántos años tiene? Le digo, no sé, ¿cuántos crees que tengo? Y me quedan mirando los niñitos, ¿no? Ah, ya, profesor, usted tiene 20 años. No, le digo. 25, no, le digo. 30, no, le digo. ¿Cuántos años tiene el profesor? 40, se sorprendieron los niños. ¿40, profesor? Sí, 40 tengo. Y recién los acabo de cumplir. No parece, profesor, dicen los niños. Dicen que los niños dicen la verdad. ¿O es que el Señor nos está rejuveneciendo como las águilas también, por fe? ¿No? Entonces, Dios nos da esas fuerzas sobrenaturales para salir adelante en nuestra familia, en nuestro trabajo y también en su obra. Y es bueno que esas fuerzas que Dios nos da también invirtamos en su obra, no dejando de servirle. Entonces, Juan 1, 12 y 13, otra promesa más dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder. Esto es dunamis. No, aparte de que Dios nos da la potestad, el derecho de ser sus hijos, también nos da un poder sobrenatural. Por eso es que Él nos manda a orar por los enfermos para que sean sanos. ¿Por qué? Porque llevamos ese dunamis, ese poder sobrenatural de Dios dentro de nosotros. No por nosotros, sino es a través de Él, por medio de su Espíritu Santo. Tenemos ese poder sobrenatural que debemos de ponerlo en práctica. Examine, estudie a profundidad esa palabra y va a ver que es poder sobrenatural natural de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios, porque dice que su Espíritu Él ha puesto sobre nosotros para que hagamos prodigios y maravillas. Si no, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? El Hijo de Dios se identifica por lo que tiene el Padre, ¿no? Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual debemos ejercerlo. Ese poder sobrenatural que Dios nos dio. No, el Espíritu Santo no es un poder sobrenatural. El Espíritu Santo es una persona que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, también lo reconoce la Biblia, que es nuestro consolador, nuestro guiador, que siempre está con nosotros, pero aparte tenemos ese poder sobrenatural como hijos de Dios para hacer su obra. Es por eso que Jesús los envió de dos en dos. ¿Para qué? Porque yo los envío para que ustedes sanen a los enfermos, compartan mi mensaje con prodigios y con poder. Y lo mismo es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Lo que pasa es que nosotros algunos desconocemos de esto o a veces no lo ejercemos. Pero ejérzalo con fe y va a ver las cosas que Dios va a hacer en usted. Dice,
fundamental de ser hechos hijos de Dios. Esta identidad es fundamental del cristiano y de que poco se habla a veces en las iglesias evangélicas. La paternidad de Dios es una de las doctrinas fundamentales en la iglesia. Muchos decimos Dios, Jehová, pero poco le dicen Padre. Mi Padre, decía Jesús. A Jesús nunca le escuchamos decir Jehová, Dios, Yahvé. No, Jesús dijo mi Padre, vuestro Padre. Dios es tu Padre. Tú eres un hijo de Dios, asume esa identidad. No te sientas siempre pecador, condenado, no. Acá nos dice que Él nos dio el derecho y la autoridad de ser hijos de Dios. Entonces vivamos como hijos de Dios y comportámonos como hijos de Dios con esa identidad que Él nos dio. Si has fallado, pídele perdón, pero tú sigues siendo un hijo de Dios. Así como tus hijos, así se porten mal, ellos siguen siendo tus hijos. Así tú mueras, ellos siguen siendo hijos son tus hijos. Y así somos los hijos de Dios. Nos dio ese derecho, esa identidad. Ya no somos huérfanos en este mundo, sino tenemos un Padre celestial, un Padre poderoso, dueño del oro y de la plata. Nunca te olvides cada vez que te sientas rechazado, te sientas malo, te sientas solo o abandonado o que no te quieren. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y eso vale mucho. Y los hijos de Dios a veces no peleamos por cosas de este mundo porque mi papá es el dueño de esto. ¿Yo para qué quiero? Voy a pelear por un terreno si yo sé que mi papá es el dueño de eso y yo sé que en su momento me lo va a dar a su obra. No peleo por eso. El que es hijo y cree en esa identidad de Dios se mueve mediante esa identidad. Es servicial con los demás. Hace la obra de Dios de su Padre, porque sabe que todo esto es de Él. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento espiritual. Dice que cuando uno, antes de que venga el Señor, su espíritu estaba muerto, y cuando viene el Señor, su espíritu resucita y empieza a tener esa comunión con el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Pero los que están en el mundo, su espíritu está muerto. Tienen que venir a Dios para que venga ese nuevo nacimiento espiritual y su espíritu resucite y recién puedan entender las cosas de Dios que muchas veces nosotros queremos explicarles, pero no las pueden comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, cuando tú hablas a una persona tratando de explicar de las cosas de Dios, está bien, lo puedes hacer, pero muchas veces no te va a entender porque su espíritu está muerto. Y las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Si sembramos la palabra para ver que Dios puede hacer algo en esa persona a través de su espíritu. Entonces, a veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto en la persona. Tienen que nacer de nuevo y ¡fua! Se les cae el velo y pueden comprender las cosas de Dios. Ahora las cosas de Dios tú no las comprendes de un momento a otro. Conoces lo principal, que Jesús es el Señor, y empiezas de que Él vino a perdonarte tus pecados para salvarte de la condenación eterna. Pero de ahí, una vez que has nacido de nuevo, tienes que alimentarte espiritualmente para crecer, porque todavía sigues siendo un bebé. Y muchos se quedan en bebé, en kinder, en inicial. ¿Por qué? Porque empiezan a llevar un hábito o no empiezan a escudriñar la palabra de Dios, no empiezan a orar. Y un niño, un bebé es llevado por cualquier doctrina, dice la palabra, ¿no? Tienes que alimentarte para crecer. Y empiezas a aprender, a estudiar la verdad de Dios para ir creciendo poco a poco, ¿no?
porque la verdad de Dios, no, las verdades, sus promesas, su sabiduría, no lo vas a conocer de la noche a la mañana. Es más, si yo no me jacto de nada, pero yo al menos para estar aquí compartiendo un poco de la palabra de Dios, que no me siento digno de ello, yo cuando me convertí, empecé a estudiar la palabra de Dios de 6 a 8 horas diarias. Imagínate. ¿Por qué? Porque yo dije, esto para mí, todo esto es nuevo y yo necesitaba renovar mi entendimiento de tanta información que le había metido a mi cerebro de las cosas del mundo, que algunas no están mal, pero sí tenemos que renovar nuestro entendimiento porque algunas ideologías se habían metido en nuestra mente. Por eso dice, sean renovados con la palabra de Dios. Imagínate, dije, no, yo esto tengo que aprendérmelo bien porque y no me metí de frente a enseñar, sino aprendía que primero uno tiene que recibir para después compartir. Entonces muchas veces nos estancamos con cositas pequeñitas. Bueno, voy a hacer mi devocional de 10 minutos, 15 minutos, y no digamos que no hacen su devocional. Imagínate cómo están. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios a diario y ser libres también de muchas cosas a través de la palabra de Dios. Entonces, el mismo que nos promete su bendición es el mismo que nos fortalece para que nosotros podamos alcanzarla, porque Él es el más interesado en que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Él está interesado. Y si tenemos su compañía, nada podrá evitar que alcancemos nuestro propósito, porque tenemos un buen Padre que siempre vela por nuestro bienestar. Nunca lo olvides. Ahora, si estamos nosotros llenos de sus promesas, no dejemos que el pecado nos desvíe de nuestro propósito. Como les decía, no dejes que el pecado te aleje de Dios. Pídele perdón y continúa en esa comunión. Porque si dejas que el pecado tome parte en ti, dejándolo pasar y no pide perdón a Dios, ahí es donde viene el desánimo, el alejamiento y las cosas que el diablo mete a tu mente para decir, Dios no te quiere perdonar, tú has caído en lo mismo, siempre lo mismo, así que ya para qué vas a ir a la iglesia, los hermanos te van a mirar, te van a condenar, o has hecho esto, o has hecho lo otro, siempre está ahí repitiendo, ¿para qué? Para desanimarte y enfriarte. A Él te conviene. Pero a las finales, así te que tarde o temprano, vas a regresar a Dios, porque eres su hijo. Él no te va a dejar. Él no quiere más bien que te alejes. Tú te puedes alejar, pero al final vas a regresar como el hijo pródigo, comiendo, ¿qué comía? Algarrobas. Mejor antes de que pase todo ese proceso largo y después pasa lo que pasa, ¿no? Con muchos que nos hemos alejado, venimos arrepentidos, ¿no? Vuelves a retomar la comunión con Dios, Dios te perdona, y lo lamentable es de que tanto ese tiempo que te has distanciado has perdido tiempo. Mejor ahorrate ese tiempo y métete a aprender de Dios y a crecer en Él con todo y tus defectos. Y vas a ver cómo Dios vas a alcanzar sus promesas más rápido de lo que esperabas. El buen cristiano es inteligente también para las cosas malas, ¿no? Si tú ya fallaste, dale vuelta a la página, porque igual vas a ir a trabajar, igual vas a ir a estudiar con todo el pecado, ¿sí o no? Igual vas a estudiar, igual vas a trabajar, y entonces ¿por qué igual no sigues retomando las cosas de Dios? Que es mucho más ventajoso todavía. Usemos la inteligencia, ¿vale? Porque muchos de nosotros cuando fallamos no dejamos de trabajar. Tú vienes a trabajar sí o sí, porque si no, ¿de qué comes? Tú no dejas de estudiar. Inclusive ustedes mandan a sus hijos, ¿no? Así se hayan portado mal, tú que vas al colegio. Así igual nosotros hagamos. Yo cuando aprendí esto empecé a ver la vida desde otro punto de vista. Digo, sí, ¿no? Porque para las cosas del mundo sí soy más comprometido, más responsable, pero para las cosas de Dios, yo era así en mis comienzos. Ya había fallado, ya no quería saber nada con la iglesia, ni con leer la Biblia, ni orar, nada. Y después Dios me exhortó y me enseñó, me dice, tú eres bien responsable, comprometido,
con las cosas del mundo, tu trabajo, tus estudios, todo eso, ¿por qué no eres también responsable con mis cosas? Trató Dios conmigo, desde ahí lo pude ver de otra perspectiva. Si fallaba, Señor, aquí estoy, perdóname, pero igual te sirvo, igual leo tu palabra, igual te busco, igual te sirvo, igual estoy aquí en la iglesia. Nada ni nadie me va a desanimar, así haya fallado. Y es así como Dios va tratando con nosotros, ¿no? Él no quiere que tú te alejes. Entonces, y fui aprendiendo muchas otras cosas más. Salomón mismo lo dijo, ¿no? He probado de todo, pero además de todo, no he descuidado mi sabiduría. Ahí te un mensaje profundo, Dios. He probado de todo, aunque no te estoy mandando, ¿no? Voy a empezar que el hermano Luis nos está insinuando a pecar, pero ve y pruébalo, pero no descuides tu sabiduría. Si es que lo has hecho, no descuides tu sabiduría de Dios, porque enfriarse para levantarse a veces pesa, ¿no? Es como que estás ahí acostado en la cama más del tiempo que es, y ahí te cuesta levantarte y te levantas con unas ganas como que, pero si tú te levantas temprano, el ánimo es diferente, ¿no? A mí a veces me pasa. Entonces, porque en Jesús tenemos un buen futuro. En Él tenemos la esperanza en todo momento. Sus promesas no tienen fecha de caducidad, nunca lo olvides. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y en Santiago 1, los siguientes versículos del 16 al 18, dice: amados hermanos míos, no erréis. Este es otro error del cristiano. No se engañen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, todo lo bueno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si nosotros nacimos de la palabra, debemos de vivir por la palabra y vivir a través de la palabra. Jesús mismo lo dijo: no solo del pan vivirá el hombre. Pero no se engañen, dice, no se engañen. Todo lo bueno, dádiva, don perfecto, desciende del Padre. Todo lo bueno viene de Dios. Por eso es que Dios nos incita siempre a practicar sus cosas, porque todo lo bueno viene de Él. Y todo lo que Él nos aconseja es para nuestro bien. Entonces, ¿por qué dice no erréis o no se engañen? Porque ¿acaso no es normal que a veces los que caen en pecado siempre le anden echando la culpa a Dios? ¿No nos ha pasado a muchos de nosotros al comienzo, cuando estábamos en plena maduración? Y Señor, ¿y por qué a mí? O lo escuchamos normalmente en las personas que no conocen de Dios, y algunos sí, aún conociendo, pero recién están caminando, le dicen, ¿no? En lugar de reconocer ellos como propia de las cosas que a veces nos pasan, y a veces le venimos a decir a nuestro Creador: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí, no? Y yo te digo: ¿y por qué no tiene que ser a ti? ¿Acaso eres Dios para que no te pase nada? Pero ¿no hemos escuchado a muchos hermanos decir esa frase? ¿No? ¿Y por qué a mí me está pasando todo esto? Sin autoexaminarse, ¿no? A veces empezamos echándole la culpa a Dios sin autoexaminarnos. Y algunos terminan a veces apartándose y alejándose de la iglesia. Pero esto es una manera de autoengaño, nos dice la palabra. Porque de Dios solo proceden los buenos dones.
De hecho, Él es la fuente de toda buena dádiva, de todo regalo, de todo don perfecto. Así que este es un pasaje que advierte el daño o el engaño de culpar a Dios por las tentaciones y nos aclara de que Él es la fuente de todo lo bueno, porque Dios no tienta, sino que da dones perfectos y por su buena voluntad Él dice que Él nos ha dado nueva vida a través de la verdad, a través de su palabra, convirtiéndonos, dice, en primicias de su creación, los primeros en adquirir la salvación. Así que aquí Santiago nos advierte contra el engaño y llama a todos los creyentes, dice, les advierte de que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos engañar por nuestras circunstancias o por lo que estemos pasando, porque el mayor engaño es creer de que Dios es el autor de las cosas que te están pasando, o que Él desea nuestra caída. Ese pensamiento así distorsiona la verdadera naturaleza de Dios, porque muchas veces, como dicen, nosotros somos tentados por nuestra propia naturaleza, nuestros malos deseos que están en nosotros. Así que no le otorguemos lo malo a Dios. Recuerda que su naturaleza de Dios es de que Él es bueno siempre, y Él es nuestro Padre, que nos ama y desea el bien para nuestras vidas. ¿Qué padre desea el mal para sus hijos? Si ustedes, siendo malos, le desean lo bueno a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre bueno, nos desea lo mejor? Así que reconozcamos su soberana bondad de Dios en sus promesas, su salvación, para nosotros poder rechazar esa mentira de que Dios tienta, porque Él no tienta. Hagámoslo nosotros responsables de nuestros propios actos y malos deseos que a veces tenemos, y en lo que caemos a veces en tentación, y vengamos a Dios con humildad y pidámosle perdón, que Él está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos en cualquier situación que te encuentres. Oremos allí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti de corazón para agradecerte por la firmeza de tus promesas, porque son luz en nuestro camino y refugio en medio de nuestra tormenta. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía, y porque puedo descansar en la certeza de que aunque el mundo cambie, tus promesas y tu fidelidad permanecen para siempre. Te pido que fortalezcas nuestra fe para esperar en tu tiempo perfecto, confiando en que cada bendición que tú has declarado sobre nuestras vidas se cumplirá conforme a tu voluntad y tu infinito amor. En el nombre de Jesús.